Ahora, qué genial. Acá preguntan, una vez que aprueban los ingresos al mapa, ¿ya estaría aprobada la actividad 2? Sí. Sí. Por lo general, estas actividades no estamos poniendo aprobado, o sea, no es que desaprueban. A lo sumo, si hay algo muy grande o que se olvidaron una consigna o que hay algo que está muy, muy raro, les pedimos que lo rehagan, pero si no, lo que hacemos es una devolución que a ustedes después les sirva para próximas entregas o que después les sirva para hacer el trabajo final. Bueno, voy a compartir pantalla. Acá. ¿Estamos grabando ya? Sí. Y ¿por qué se ve tan mal? Ahí pueden ver bien. Sí, se ve pantalla completa. Bien, genial. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a tratar de hacer una presentación más o menos breve, así podemos charlar un ratito y conversar. La idea de esto es, vamos a ir hablando, pero cuando ustedes quieran también está habilitado esto de interrumpir, preguntar, si algo no se entiende o si se nos traba el audio o algo, por favor avísennos también. Nada, eso súper abierto a sus intervenciones, ¿sí? A que sea como una conversación. Bueno, la idea... Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás, ¿Qué tal, Karina? ¿Todo bien? Bienvenida. Estábamos por arrancar. La idea de esta clase es pensar como alguna articulación, alguna relación entre estas tres ideas: ambiente, capitalismo y extractivismo. Un poco vamos a retomar una idea de la clase anterior, que es a su vez como una idea clave y central del marco teórico de este taller, que es pensar que los problemas ambientales no son problemas aislados, sino que son emergentes, es decir, que son como productos de los modos de producción y consumo que tenemos actualmente y de todo el sistema de valores que sustenta y que justifica a este modelo. Un poco la idea de la clase de hoy es indagar un poquito más en, bueno, cuál sería este modelo de producción y consumo, que les digo que es el capitalismo, y no claro. En ese sentido, cómo se vincula la crisis socioambiental con el capitalismo, ¿no? Poder pensar eso capaz desde una perspectiva más histórica. Entonces, por eso acá... pensar esto, ¿no? La idea de la clase de hoy. ¿Cómo podemos relacionar crisis socioambiental con capitalismo, con extractivismo? Bueno, acá no sé si ustedes son de los memes, pero va a haber memes cada tanto. No sé si es un lenguaje o no. Bien. Para empezar, podemos empezar a decir que hace 500 años, con la conquista y la colonización de América, empieza a constituirse de algún modo el sistema capitalista, y con él comienza a estructurarse una modalidad de acumulación, es decir, un modo de producción de la riqueza, que conocemos como extractivismo. Estamos en el contexto colonización de América, las carabelas, eso que en la escuela quizás vimos como el encuentro entre dos mundos, ¿no? Como esta visión un tanto de que había como una armonía entre los europeos y los pueblos indígenas que bailaban en ronda, bueno, no sé. Un poco romantizado, ¿no? Ese encuentro. Sí. Pero bien sabemos, ¿no? Que la colonización de América está muy lejos de haber sido un encuentro armonioso entre dos culturas, sino que se trató de uno de los genocidios más grandes que haya conocido la historia humana, ¿sí? Y un genocidio que tenía atrás intereses económicos, territoriales, políticos muy concretos, que tenía que ver con la necesidad occidental de apropiarse de la naturaleza y controlar el territorio americano. Por eso nosotros
como resaltábamos en la clase esta, que la conquista y la colonización descansaron en una estrategia de apropiación de las riquezas del Nuevo Mundo. ¿Se viene trabando? Estamos bien, no, porque te vi que te No, No, se escucha bien. Bárbaro. Bien. Perdón. Y ya en este momento de la colonización de América, se explotaron sobre todo los recursos mineros, y a esa explotación decidieron después unas prácticas de agricultura extractiva, dependiente de mano de obra esclava, después también la ganadería extensiva, y durante toda la época colonial, el motor de esa economía americana era este sistema mercantilista, capitalista, que empezaba a configurarse, y las colonias españolas y portuguesas en América Latina no eran más que grandes abastecedoras de materias primas, minerales, etcétera, granos, etcétera, que iban hacia los diversos mercados europeos. Es en este contexto en el que se empieza a difundir en América Latina esta idea de naturaleza como canasta de recursos que trabajábamos en la primer clase, ¿no? Esta idea de que la naturaleza es o sirve, su función es abastecer las siempre infinitas necesidades humanas, ¿no? Y como que el único valor de la naturaleza es ese. Y acá esto también está como muy en línea con lo que hablábamos de la ideología del progreso, ¿no? Como toda una forma de pensar que justifica esa explotación de la naturaleza, porque sería aparentemente la única forma de progresar, ¿no? El progreso, desde esta lógica, siempre es mayor a medida que mejoramos nuestra capacidad de explotar a la naturaleza. Y viceversa, dejar algún recurso, algo sin explotar, es señal de atraso, ¿no? De no progresar. En esta época ya empiezan los impactos ambientales, ya en la época colonial, ¿no? Empezamos a ver algunas extinciones de especies de plantas y animales autóctonos, comienza la erosión del suelo, la desertización, etc. Y hoy en día podemos decir que desde aquel momento hasta hoy seguimos con este mismo modelo extractivista, obviamente que se fue reconfigurando, que fue cambiando, y se fue profundizando también. Hoy estamos en un contexto donde estas fronteras extractivas se expanden, y por lo tanto hay también nuevos territorios de conquista. Bueno, hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Todo bien? Bárbaro. Bueno, vamos ahora a ahondar un poquito en lo que sería la definición de extractivismo, por lo menos la que propone Budinas, que es un autor que después les vamos a compartir una bibliografía. Para definir un poco extractivismo, se me fue. Ahí está. Usamos un poco esta definición que tiene que ver con, se define como la extracción de recursos de la naturaleza para su exportación, ¿no? Entonces, ¿cómo diferenciarla de otros tipos de vinculación con la naturaleza o con los recursos, ¿no? Bueno, y hay como 3 características claves que nos propone el autor que tienen que ver con, primero, el gran volumen de recursos que se extrae. Después, el alto impacto que genera a nivel ambiental, ¿sí? Acá habla de ecotoxicidad, generación de contaminantes, uso de sustancias tóxicas, empleo de explosivos, efectos negativos sobre las especies en riesgo, emisión de gases de efecto invernadero, y obviamente todos los efectos sobre la salud que muchos de ustedes han mencionado en la actividad 1, como el impacto, ¿no? en la salud humana, digamos. Y la tercera característica, que por lo general la mayoría de estos recursos son para exportación. Esos serían como los 3 ejes para analizar si una práctica es extractivista, ¿no? O extractiva. Entonces dice, lo podemos definir como un tipo de extracción de recursos naturales en gran volumen o alta intensidad y que están orientados esencialmente a ser exportados como materia prima, sin procesar o con algún procesamiento mínimo. Se
Seguimos. Bueno, había también, como el autor como que trata de ver las dos dimensiones que tiene el extractivismo. Por un lado la dimensión global, que tiene que ver con esto que hablábamos recién, y que también viene trayendo Ro cuando hace un poco esta visión histórica del extractivismo, que tiene que ver con el comercio exterior, ¿no? Como el destino de estos recursos, en su mayoría, son para exportación, por eso está como la mirada global, pero después una mirada local, que tiene que ver con que la extracción de esos recursos naturales ocurre en territorios específicos, con sus poblaciones, con sus comunidades, que son afectadas por lo general por estas prácticas, con sus ecosistemas alterados, y todo eso tiene como un anclaje territorial y local, ¿no? Entonces acá hay algún par de imágenes que compartimos, el no a la mega minería de Chubut, de hace un par de años. Acá hay otra imagen de una comunidad indígena de Fambalasto, que esto es en una minera de Catamarca, y acá yo recorté un pequeño diálogo que saqué de una entrevista, donde una mujer de una comunidad, de una de estas comunidades de Fambalasto, explica que antes todas esas especies autóctonas estaban verdes, que ya que había lluvia en noviembre, la senda por donde camina está marcada, casi sedimentada por la cantidad de años que pasaron desde que el río disminuyó su caudal. Adela dice que Fambalasto es su tierra, su hogar, ella y sus ancestros vivieron ahí desde siempre, todo esto cambió cuando llegaron los gringos con la minera. Bueno, acá más fotos sobre la ley de humedales, sobre no a las petroleras en el mar argentino, que esto también es bastante reciente. Entonces, bueno, un poco lo que dice el autor es que esto, ¿no? Que una conceptualización del extractivismo debe siempre tener presente ese vínculo íntimo con las movilizaciones ciudadanas. Bien. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Estamos ahí? ¿Estamos bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo? Ya saben que, nada, pueden interrumpirnos. Sí, la idea es un cachito más, contarles un par de cositas más, pero después ya charlar un poco. Nada. Bien. ¿Estamos para seguir? ¿Yes? Sí, sí. Sí. Allá. Bien. Vamos a hablar ahora de algo que por ahí no está dentro de la clase, pero que nos parecía interesante traer ahora, que era pensar como la existencia de sucesivas generaciones de extractivismo. Es decir, como que hay distintos momentos o periodos del extractivismo, ¿no? A través del tiempo. Habíamos dicho que hay un primer momento que es con la colonización, ¿no? Sería el extractivismo de la primera generación, ¿no? En donde los recursos naturales son obtenidos sobre todo por el uso de la fuerza humana o de la fuerza animal, con una muy limitada aplicación de tecnología, o usando como maquinaria muy simple. Este sería el tipo de extractivismo que es característico de la época colonial, de las minas que había en ese momento, o de las grandes plantaciones con el empleo de mano de obra esclava. Bien. Ya un poco avanzando en el tiempo, se habla como de la segunda generación del extractivismo, donde dice el volumen y la intensidad de recursos apropiados se da gracias a un mayor uso de tecnologías, ¿no? Superando el aporte de la fuerza humana o animal. Entonces son las situaciones donde comienzan a utilizarse, por ejemplo, la máquina de vapor o los motores de combustión, tanto para la agricultura, ¿no? Tractores para la labranza, cosechadores, como para lo que es la minería, ¿no? Todo esto hace que la intensidad en la apropiación de los recursos sea mayor que en el caso anterior de la primera generación. Incluye también los primeros pozos de extracción petrolera de mediados del siglo XIX, horadados por medio de percusiones repetidas y luego por perforación rotatoria gracias a máquinas de vapor. Y en general son cambios propios de la revolución industrial, o sea, están asociados a ese cambio tecnológico, técnico, que se da en la revolución industrial. En realidad comienza un poco antes, sí, 1800 más o menos. Está bien, igual dice siglo XIX, así que estamos. Eso sería los de segunda generación. Bien, después tenemos
una tercera generación, que sería a fines del siglo XX y siglo XXI, donde la apropiación de los recursos naturales va a aumentar todavía muchísimo más en volumen y en intensidad, y esto se debe en buena medida a ciertos complementos tecnológicos que permiten como escalas de apropiación que son mucho mayores a las anteriores. Este es el caso, por ejemplo, o en este momento aparecen las prácticas extractivas asociadas a la megaminería a cielo abierto, a la explotación petrolera en múltiples pozos, a los monocultivos, es decir, todo lo que es el agronegocio, y a la pesca industrial. Acá con Agus hablábamos hoy de poder diferenciar como la megaminería a cielo abierto de la minería tradicional, porque capaz en las generaciones anteriores había una explotación de los metales que estaban concentrados en ciertos lugares, ¿no? Como ciertos yacimientos. Y en más cantidad también, porque pensemos que después de 400 años de explotación de los recursos, o 500 años, antes había mucha más cantidad de recursos más concentrado en un lugar, ¿no? Pero después, con el tiempo y con la explotación, esos yacimientos donde todos esos minerales están concentrados, se van terminando, y la megaminería aparece como una tecnología para poder apropiarse de minerales que ya no están todos concentrados, sino que como que están dispersos en distintas partes de la montaña, de la roca. Entonces lo que hace la megaminería es directamente volar toda la montaña para agarrar esos pequeños como minerales que estaban desperdigados por ahí. Es como rascar lo último que queda de la olla, ¿no? Como, bueno, eso que quedó por ahí, como tratar de explotarlo también. Y cómo la tecnología está al servicio también de estos avances, entre comillas, en la explotación. Y bueno, y los conflictos actuales que hay en América Latina tienen mucho que ver con estos mismos extractivismos de esta tercera generación. Y también de la cuarta, que medio que se solapan también. Bueno, y esto, que hay mayor consumo de energía, de agua y de recursos para la extracción de esos de recursos, claro, perdón, quiero decir, hay más impacto, más consumo de energía y de agua para la extracción de ese recurso, ¿no? Eso va aumentando en las sucesivas generaciones. Entonces, en la cuarta generación, los extractivismos más recientes, se observan las mayores intensidades y aportes de energía y materia prima para obtener los recursos. Y bueno, en esta categoría incluimos el fracking, o la fractura hidráulica, que es para gas y otros carbohidratos que se extraen de la tierra, y la remoción de hidrocarburos en arenas bituminosas, así como la explotación minera en el lecho marino a muy alta profundidad. Esto también como que tiene que ver con que está tan profundo el recurso que quieren sacar, como pasa ahí con el gas, que bueno, se tiene que aplicar esta fractura donde se llega a miles y miles y miles de metros de profundidad. Y bueno, esto que hablábamos, ¿no? Hay un peor balance energético en el sentido de que es mayor el gasto para sacar estos recursos en relación a ese beneficio, entre comillas, que es el recurso mismo que se está sacando, ¿no? Son económicamente muy costosos, y si se le suman todos los impactos sociales y ambientales, estamos al horno, por decirlo de alguna manera. Y bueno, no sé qué más hay acá. Acá hay otra imagen. Sí. Y un poco esto, pensar cómo estas sucesivas generaciones de extractivismo muestran o van mostrando cómo cada vez se va deteriorando más el balance entre lo que se obtiene y lo que es necesario o lo que se gasta para obtener ese recurso. Es como que ahora y más en la cuarta generación, es mucho más la energía y los recursos que se agotan en la realización de la práctica extractiva que el beneficio que queda del producto de esa práctica extractiva. Bueno, igual ahora les vamos a pasar el texto que es de Budinas y está muy bueno por si quieren como ahondar un poco
Él describe muy bien el extractivismo y hace como una mirada muy situada en América Latina, está muy interesante el texto y tiene como cosas más detalladas, se los vamos a subir después a la página. Pero queríamos rescatar esta cita o esta parte donde él habla como de la necesidad de urgencia en relación a un cambio, ¿no?, con esta práctica. Entonces dice, bueno, que los extractivismos afectan directamente a comunidades locales en todo el continente, deteriorando sus condiciones de vida y sus ambientes. Las personas bajo esas circunstancias necesitan apoyos, respuestas y alternativas cuanto antes. Lo mismo sucede con los ecosistemas impactados. A medida que los extractivismos siguen progresando, se pierden sitios naturales, se contaminan suelos y aguas, se afecta la salud de las personas y hay comunidades desplazadas que ya no podrán recuperar sus territorios. Eso queríamos dejar como una síntesis. Bueno, nuevamente el ruido de mate. Y queríamos terminar con este meme que dice, necesito que dejen de decir que el modelo colonial extractivista nos va a sacar de la pobreza, si es el modelo imperante y el que nos trajo hasta acá. Como, nada, una línea para pensar también. Sí, para pensar un poco lo que se viene, que en la próxima unidad también, que vamos a trabajar un poco con el concepto de progreso y desarrollo, ¿no? Vamos a profundizar ahí en ese discurso y a desandar un poco eso. Bueno, hasta aquí queremos dejar de hablar para ver si podemos hacer algún pequeño intercambio. No nos queda mucho, o sea, sí nos queda media hora, pero se pasa volando. Nosotras les habíamos pedido si podían ustedes por ahí dar algunos ejemplos de prácticas extractivistas o que consideren al menos contaminantes en el Padlet, así que si se animan, podemos capaz compartir. Hicieron unos aportes muy, muy copados y muy diversos. Ahí está Carla, levantaste la mano. Genial, no lo había visto. Sí, yo justamente vi que ahí habían compartido imágenes sobre lo que es la mega minería en Chubut, toda esa movida tan grande que se armó. Estuve ahora hace pocos días en el sur y justamente había tomado una imagen que compartí, no sé si la pudieron ver en el Padlet, Sí, es de un mural. Si uno va a Esquel, lo vamos a ver en la calle hay mucho graffiti, no a la mega minería, bueno, no solo en Esquel, sino todo lo que es la comarca andina. La verdad que toda esta movilización que han hecho sobre respecto a la mina, ¿no? Y esto que hablábamos del impacto que tiene, ¿no? La idea de progreso y desarrollo está en cualquier conducta extractivista, pero no, y también esta fase económica del capitalismo más perverso, que viene con la promesa de que van a dar fuentes de trabajo, que una posibilidad económica de avance a toda una comunidad, mentirosa, porque una vez que el recurso se agota, esa empresa se va y bueno, deja las consecuencias que todos conocemos. También esta fase económica que ha ido cambiando, porque si pensamos en lo que es la minería, ¿no?, de las primeras generaciones, era un trabajo bastante inhumano, en condiciones insalubres, donde tal vez los mineros morían, no estaban en condiciones de trabajo dignas. Y estas ideas de progreso también son tal vez un tanto mentirosas. Bueno, lo compartí porque la verdad que son lugares donde siempre voy, veo estos grafitis, donde veo que un pueblo se levanta, y donde es posible luchar ante estas prácticas extractivistas. Me pareció que estaba bueno compartirlo. Si bien no es de la localidad donde yo vivo, se ve mucho. No, igual nosotros los que somos de Olavarría, vivimos en una zona de fábricas, de caleras. Bueno, acá también, tal vez a una menor escala, pero son prácticas extractivistas. Si uno recorre la zona, vamos a ver que el ambiente es un ambiente un tanto agreste, donde hay un polvillo, donde no sé si hay cierto control sobre estas prácticas, tal vez a menor medida, pero que en algún momento es un recurso que se va a terminar. Bueno. Sí, yo había visto en el Padlet ahí tu intervención. ¿Compartirlo, capaz? Para verlo, para que todos vean. Y me pareció como estoy en el teléfono, no lo puedo compartir, pero sí, es justamente eso, es un grafiti muy grande que está en la localidad, en el centro, donde, bueno,
igual en toda la comarca hay carteles respecto a eso, e incluso en una montaña dice no a la minería gigante. Claro, sí, aparte está re bueno porque a veces como que nos vamos de vacaciones a ver los paisajes y eso, y no tenemos ninguna conexión con las movilizaciones ciudadanas que están ocurriendo en ese mismo territorio. Entonces me pareció como re interesante fijar la mirada también ahí cuando uno... Sobre todo también la importancia que le dan ellos al recurso agua. Yo también suelo ir mucho a Villa Pegüeña, que bueno, son lugares donde hacen mucho manejo del agua, para ellos es muy importante. Y obviamente estas prácticas extractivistas utilizan muchísimo el recurso de agua, no solo que contaminan los caudales, sino también que para que pueda llevar a cabo esta práctica, cómo utilizan ese recurso que para ellos es muy importante. Tal cual. Sí, además, o sea, tienen una historia de 20 años más o menos diciéndole no a la mina, ¿no? Ahí en Esquel, en Chubut, en esa zona. Y ahí se ve la importancia de esa mirada local que un poco trae Budinas, ¿no? Como que tiene que estar necesariamente vinculado porque siempre hay una población afectada y que obviamente lucha y lleva a cabo un montón de Yo considero acciones, que ¿no? Para también frenar. que es como una lucha del pueblo, porque está demostrado que a veces no hay un compromiso de los grandes estados. Si uno mira la historia de los distintos congresos en materia de medio ambiente que se han dado, la famosa generación de los bonos verdes de los distintos países, demuestra que no hay un compromiso, y sobre todo de las grandes potencias mundiales, que van a países subdesarrollados donde hay gran cantidad de recursos y contaminan. Entonces creo que la lucha es más hacia adentro y de los pueblos que pueden lograr grandes cosas. Lo mismo está ocurriendo con la explotación del petróleo que quieren hacer en el mar, ahora con la ley de humedales, que hay una movida muy grande y que se va dando del pueblo, de adentro. No sé si es tanto de los estados, que a veces cuando sienten la presión del pueblo ahí se comprometen, pero siempre el factor económico prima sobre preservar el medio ambiente. Sí. Germán, que estabas también ahí con la... Matías. No sé quién. No, perdón, Germán primero estaba Germán y después Matías. Germán estaba primero. Dale. Ahí está, encontraba que se me hizo todo chiquito. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes, profes, compañeros. Aprobados los memes, también van a haber memes en las actividades, así que... Vamos, defendemos. ¿Qué iba a decir? Bueno, sí, acompañando un poco lo que comentaba Carla recién, tengo una hermana allí en el sur, en el Maitén, hace unos cuantos años. Estoy un poco al tanto también del tema de la mega minería. Y lo triste es que los mismos partidos políticos, el gobierno mismo, está en contra de la gente. O sea, ni siquiera hay un apoyo político. La gente está luchando ellos mismos sin apoyo. Hay un interés económico muy fuerte, mucha presión de estas mega empresas que meten, bueno, mucho dinero justamente para esto, para poder explotar los recursos. Luego otra cosa que quería comentar era las políticas que algunos ponen o tienen sobre cuidar los recursos, simplemente es para poder seguir explotándolos, no por el medio ambiente. Que es un poco el tema que puse yo sobre la pesca del pejerrey en la laguna de la Picasa. Sí, por el trabajo paso seguido, por ahí, sí. y es increíble la cantidad de lanchas y la cantidad de redes que tiran. Bueno, es una consulta que quería hacer también hoy. Se trabó. Con respecto al tema de la exportación, que no todos los recursos, por lo menos lo que yo considero que muchas veces son extraccionistas, quizás no solo son para exportación, sino también para consumo interno, y Sí. también son tremendos. La minería de cobre, la minería de uranio en el norte, bueno, hay muchos recursos que se utilizan aquí mismo, pero que son terribles para el ecosistema. Sí, lo que dice el autor es que no quiere decir que esas prácticas no tengan impacto, las que, digamos, donde el recurso se queda en el país,
no quiere decir que no tengan impacto, pero bueno, lo que, por lo menos la definición que da el extractivismo, en su mayoría dice como el recurso se va al exterior. Pero no quiere decir que no haya una parte que se quede y que eso no genere impacto igual, ¿no? O sea, sí, también no deja de ser una práctica extractivista. Pero bueno, por ahí en sentido estricto, como que el autor menciona la importancia de tener en cuenta que encima esa mayoría de los recursos no se quedan en el país. Y que eso tiene también un peso muy grande, ¿no?, para la población. O sea, el hecho de generar un montón de daños y encima que sea como eso, ¿no?, un recurso que se exporta, que digo, no está mal la exportación, pero cuando es tan Basta, intensivo la extracción y genera tantos impactos, bueno, esa es la diferencia que hace Budinas, que igual después vamos a pasar el texto si lo leen bien, que ahí como hay están bastante más detallados. Pero sí, es totalmente así como vos decís, no porque no se exporte no produce daños, ¿no? basta con ver solamente un mapa de la Argentina, la consolidación del Estado argentino. Ujú. La capital es Buenos Aires porque está el puerto para extraer todas las materias primas que durante años Sí. los ingleses y otros países colonialistas, basta con ver solamente un mapa férreo de las vías. No era llegar a todos lados, era sacar todo de todos lados. Donde no llegaban los ríos, llegaban con vías. Era sacar carbón, lana, ovejas, cuero, etc. Sí. Hasta la consolidación misma de la Argentina se ve, quedó marcada en las cicatrices del país, esta política extractivista y Sí. capitalista. Sí, por eso decimos de tener una mirada histórica, porque esto viene desde hace mucho tiempo. Ujú. Re. Matías y después Ramiro. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, yo quería, hablando del tema que nos convoca hoy, el tema del extractivismo, de la contaminación ambiental y el tema de la apropiación indebida de recursos naturales, que a su vez afecta a la soberanía de los países hasta el día de hoy. Y dos reflexiones. Una, yo, bueno, me recibí de abogado en la Facultad de Lomas y una de las últimas materias que tuve fue régimen jurídico de los recursos naturales. En esa materia me tocó hacer un trabajo práctico sobre la contaminación en las minas de San Juan. Deben estar al tanto del tema. Bueno, esto de que por un lado parecía como que aparecieron los mineros para darle trabajo a la gente, pero en realidad no es que le estaban dando trabajo a la gente, le estaban robando el futuro de trabajo a la gente. ¿Por qué? Porque al contaminar los ríos interiores, primero, le causaban enfermedades a la población, les ahuyentaban el turismo, y a su vez, una vez que, digamos, los obreros estaban trabajando en las minas, las condiciones salariales eran pésimas, la exposición a enfermedades era muy notoria, y no solamente perjudicaban a la gente, o sea, a los sanjuaninos que trabajaban ahí, sino que también perjudicaban a todos los que estaban alrededor de ese río, todo ese pueblo y toda esa población. Este caso es muy interesante porque llegó a la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia se pronunció a favor de frenar con esta locura de la minería en San Juan. Cosa que hoy en día todos sabemos bien que sigue digamos, en vigor. No es que se frenó un poco, pero, digamos, y otra de las cosas interesantes, porque bueno, a mí me tocó, digamos, cuando yo hice el PADET, lo hice sobre Tucumán, porque en Tucumán también me pasó que cuando era chico, yo con mi familia fuimos al norte, o sea, a recorrer lo que era Tucumán, Salta y Jujuy. En Tucumán, ustedes conocen bien lo que es Tafí del Valle, que es toda una zona que está llena, plagada de árboles y de ríos a los costados. Y bueno, obviamente yo había visto un video de Tafí del Valle cuando era chico, y obviamente lo que era Tafí del Valle, hace, pongámosle 20 años para no irnos tan lejos, se redujo más o menos en 20 años, un 80 o un 70%, por lo que era la deforestación, la tala de bosques, lo que obviamente que perjudica en base a lo que es el oxígeno, ¿no? O sea, el oxígeno de la población, porque al tener menos árboles, menos oxígeno. Pero a su vez produce lo que es el cambio climático, la falta de lluvias,
el aumento de las inundaciones, la alteración del clima, y obviamente también perjudica lo que es el turismo, porque no es lo mismo si vamos a Tucumán a conocer, digamos, toda la parte natural, que es el atractivo que tiene Tucumán, que son los bosques, los ríos y demás, y nos encontramos con un montón de bosques, con un montón de ríos y demás, o no nos encontramos con nada. Como pasa en la provincia de Buenos Aires, que digamos con el paso del tiempo, pasó que el riachuelo se fue contaminando cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que llegó un momento que perjudicó a la población que vivía cerca, la población que vivía un poco más lejos, porque el mismo agua que, digamos, se bebía la población ya no la podía beber más, y a raíz de eso nace, por ejemplo, lo que es Acumar, para tratar de sanear lo que es la cuenca Matanza-Riachuelo, y es como que a veces no tomamos dimensión que lo que se pierde hoy no se recupera en un futuro. O sea, lo que perdemos hoy no lo recuperamos más. Entonces es como que las medidas tienen que ser urgentes en algunos aspectos. No podemos esperar 30 o 40 años a que la Corte se pronuncie y diga, no, la verdad que estoy en contra de todo lo que están haciendo, vuelvan para atrás. Ya no se puede volver para atrás. Si no, díganselo a la gente de San Juan o a la gente de Misiones o a la gente del Chaco, porque mismo el Chaco, la deforestación que hubo en el Chaco en los últimos 20 años fue terrible. Sí. Y es como que no hay una... Por ejemplo, yo siempre digo que tendría que haber, en muchas provincias, de hecho en San Juan lo hay, el tema de los tribunales ambientales. Tribunales que específicamente se dediquen a la materia ambiental. Está para, bueno, digamos, defender estos recursos. Pero bueno, ese era mi aporte, más que nada. Tribunales ambientales, anotemos. Vamos anotando todo lo que va saliendo. Sí, ahí aparece también como una mirada como sistémica y como profunda del ambiente, ¿no? Retomando lo de la primera unidad, porque vos hablaste de una población afectada, de cómo una laguna se va deteriorando, y entonces eso no solo afecta al paisaje, sino también a los otros animales y plantas del lugar, y también a nuestro propio bienestar, ¿no? Porque es saludable irse a una laguna a tomarse unos mates, y de repente uno va a una laguna y al final parece que es un basural, porque nos pasa todo el tiempo en las ciudades y en los espacios verdes que nos rodean, ¿no? Y está bueno como esa mirada, me retrotrajo un poco a la unidad 1 y charlábamos sobre la definición de ambiente. Sí. Y aparte, y también para agregar el tema de, por ejemplo, cuestiones que a veces pasa el tiempo y no se habla más, por ejemplo, de las papeleras no se habló más, pasó el tiempo y no se habló más. Digamos, yo rescato lo que decían los compañeros, la población tiene que presionar, obviamente, pero también tiene que ayudarla a la justicia, tiene que haber una política ambiental de parte del Estado. O sea, son varias patas, digamos, donde que tienen que presionar contra los grandes grupos económicos que, digamos, si tienen una valla pueden hacer lo que quieren. Porque si no, por ejemplo, la población de Gualeguaychú, ¿cuántas marchas hicieron? ¿Cuántas veces se juntaron y no pudieron? ¿Por qué? Porque no alcanzaba con eso. Tenía que haber, digamos, una política de Estado, alguien detrás apoyándolos, la justicia apoyándolos detrás, frenando esas empresas o controlándolas. Eso, y obviamente no solamente, a veces nos quedamos solamente con el lado de Argentina y decimos, no, es todo problema de Argentina. No, digamos, también los convenios, los tratados multilaterales, todo lo que es materia legislativa internacional, que tiene que estar protegiendo al medio ambiente. Y en eso, obviamente, tiene que estar el canciller argentino, el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino inmiscuido, el Ministerio de Ambiente, que en la provincia de Buenos Aires tenemos un Ministerio de Ambiente, cuestiones que, digamos, que fuimos avanzando en el tiempo, no nos quedamos, pero, digamos, hay cuestiones que son urgentes, que necesitan ser tratadas hoy, que no podemos dejar pasar 10, 20 o 30 años cuando ya llegamos demasiado tarde, porque obviamente la naturaleza, si no la cuidamos, llega a un punto que ya se vuelve, no la podemos controlar directamente. Ese es el problema. Entonces me parece que esta materia debería estar, creo que lo dije en el foro en una de las primeras intervenciones, debería estar desde los primeros años para concientizar a la población, y no solamente a la población, sino también a los empresarios, a los políticos, e inclusive que se vuelva una política de Estado. Eso sería interesante. Es también una batalla cultural que hay que dar, porque muchos grupos económicos obviamente no les interesa todo eso.
Pero bueno, será cuestión de seguir luchando. Sí, tal cual. ¿Ramiro? Sí, está Ramiro. Ramiro, ¿estás ahí? ¿Se había levantado la Sí, mano? sí, acá estoy. Ah, genial. No, ¿qué tal? Buenas tardes. No, quería sumar a lo que yo soy de la zona de Germán, de Chacabuco, estoy a 50 kilómetros de Germán. Y en la zona hay se volcó el cultivo a la soja, ¿sí? Sí, algo queda en el país, pero mucho se exporta. El cultivo de la soja terminó, no soy un experto, por favor, si hay algún experto en la materia de campo que me frene, pero sí, el advenimiento de la soja hizo parar la rotación en la tierra de los distintos cultivos, y acá sí voy a dar una opinión por boca de ganso, dicen que empieza a deteriorar el suelo, empieza a dejarlo más, día a día más improductivo, siempre y cuando no se le vayan agregando fertilizantes o químicos, cosa que escapa a la naturaleza, ¿no? Escapa de lo natural. Mismo el llevar adelante una siembra de soja implica llevar adelante una fumigación sumamente invasiva no solo para las napas del territorio, sino para las ciudades, que acá en esta zona nosotros las rutas están al lado del campo que se siembra. ¿Se entiende? O sea, la fumigación, independientemente del viento, va a terminar adentro de la ciudad. A veces no lo sentimos, no nos damos cuenta, pero termina siendo así. Creo que bueno, esas prácticas no controladas terminan deteriorando mucho, terminan deteriorando todo, ¿no? Coincido con lo que decía el compañero anterior, que una falta de políticas termina generando una pelota de nieve que va a terminar siendo insostenible para toda la sociedad, para todas las sociedades. Sí, no solo sobre las ciudades, o sea, llega a las ciudades y llega en los alimentos que comemos después todos, y en las escuelas rurales, y en los peones, y la gente que trabaja en el campo, que vive en el campo, es como... Sí, las fumigaciones es un re problema acá en provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba. Bueno, de hecho muchos de ustedes como que lo marcaron como una problemática de su territorio. Y hay muchísima lucha en relación a eso. También está, por ejemplo, la relación a la docencia, ¿no? Porque es como lo que nos convoca capaz en este tramo. Pero hay redes, por ejemplo, de escuelas fumigadas o redes de docentes por la vida que tienen que ver con esta lucha, ¿no? Que se fumiga arriba de las escuelas. Y hay un montón de problemas de salud, y todo lo que dijiste sobre como el monocultivo y eso, está bien, por más de que no sos de campo, para mí estuvo bien la descripción que hiciste. El problema, o sea, acá nosotros cuando hablamos de soja hablamos como del agronegocio. Lo digo porque capaz lo estábamos nombrando y no quedaba claro. Pero el agronegocio es este modelo de agricultura que tiene como algunos pilares básicos, que es el monocultivo, es decir, se cultiva solamente un cultivo y eso ya de por sí causa desertificación en los suelos, y a su vez está asociado a que esa soja es transgénica, ¿sí? Y que necesita, sí o sí, para ser más productiva, agrotóxicos, ¿sí? Lo que se llama el paquete tecnológico. Y todo eso genera un montón de problemáticas que hace años que los pueblos están como en lucha. También está el movimiento de pueblos fumigados, por ejemplo, se hacen encuentros. Hay muchísima movilización con eso también. Sí, ahí se ve en el mapa claramente muchos tanto el feedlot como los monocultivos, el agronegocio, se ve mucho plasmado en la zona de la provincia de Buenos Aires, bueno, en el NEA también.
No, digo que están articuladas, no es casual que el feedlot y el agronegocio vayan como de la mano, porque justamente si grandes extensiones de tierra se usan para el monocultivo de soja, entonces para la ganadería quedan menos extensiones. Entonces lo que se hace es como achicar todo y seguir manteniendo como la misma cantidad de animales o más en superficies que son muchísimo más chicas porque el resto está todo lleno de soja. Y también como con una, sí, con una lógica que es de producir mercancías, porque eso es también. No es que se está buscando producir alimentos o producir sí, productos sanos, de calidad, sino que es un negocio, por eso mismo se llama agronegocio. Se producen mercancías. Germán, no sé si Sí, hay algo. breve. Algo que se me vino a la mente cuando recién Ramiro comentaba el tema de los cultivos, que no quería dejar pasar, es que muchas veces el impacto es indirecto, no solamente así, directo, digamos que el agrotóxico te caiga encima, como puede ser la siembra directa, con el endurecimiento de los suelos, al no ser los procedimientos antiguos, ¿no? Como se hacía antes, pasar la rastra, dar vuelta al suelo, etc. El suelo tiene menos capacidad de absorción de líquido y con las lluvias se generan estas inundaciones, además de de las canalizaciones ilegales que suelen hacer en los campos. Y justo lo concatenaba con lo que presenté de la Picasa, que es una ruta que estuvo cortada años por una inundación de una laguna que ni siquiera existía ahí, pero fue esto. Toda el agua terminó ahí por todo esto, ¿no? Por la siembra directa, por los suelos, por además de la falta de obras. Y aquí, bueno, esto, el impacto indirecto, Sí. así como este ejemplo, muchos más, ¿no es cierto? Sí, y reconocer el impacto indirecto tiene que ver también con esta visión sistémica, ¿no? De cómo todo vuelve, estamos enredados, somos parte de lo que consumimos, se produce en un lugar y se produce de alguna forma, y eso llega a nosotros. Igual, no quiere, o sea, aunque no llegara a nosotros, igual tendríamos que estar luchando en contra de eso, ¿no? Pero, digo, estamos conectados, no es que lo rural no tiene nada que ver con lo urbano, nosotros consumimos eso. ¿Alguien más? ¿Por ahí? No, a todo eso. Profes, hola, Sí. Cande. Hola. Apagué la cámara porque se me tilaba. Yo puse el tema de los incendios también, que en realidad como que no es algo que actualmente se extrae, pero sí esto de que se inicia como intencionalmente, ¿no? Y con ese fin, ¿no? Con ese fin de como liberar la tierra, venderla. Yo lo puse ahí por San Pedro, por esa zona. Y después vender nuestras tierras a bajo costo. Por eso también el tema creo que puse mal el nombre, de la ley de humedales, ¿no? Que estaban mencionando recién hace un ratito y todo eso. Y yo soy de Lomas también, y hubo días que se llegó a sentir hasta acá resarpado, como el humo, ¿viste? Salías a la calle y lo de nunca capaz, porque no me recuerdo haber visto así, pero estaba tan capaz en otro lugar del país es algo corriente, ¿no? Y a mí me impactó bastante, como un día salías a la calle y se sentía así tanto y estaba acá nomás, ¿no? Y como decían los chicos antes, también como que a veces no tenemos ese grado de conciencia, ¿no? Cuando no nos llega de cerca a nuestra comunidad, es como, bueno, está pasando por allá, ¿no? Por otro lado, y no nos capaz movilizamos o organizamos por eso, o como que es algo que se posterga, ¿no? Y siempre, yo en la actividad que ustedes me habían hecho la evolución, esto de lo urgente, ¿no? Que a veces como que el gobierno siempre está medio como tapando agujeros o demás, como asistiendo a otras cosas más urgentes. Pero bueno, esto, como ustedes decían, es algo integral, ¿no? Que sí, obviamente si se sigue pasando por alto, no hay largo plazo justamente, ¿no? Como que cada vez va a ser peor también la calidad de vida de la población y aparte, bueno, ni hablar del ecosistema, de los animales y demás, ¿no? Pero bueno, no sé si estaba bien considerado eso, lo de Sí, está perfecto, porque además es como que se fuera, yo me imagino como una boca que se va comiendo todo, porque la quema de bosques y de tierras por lo general es para uso de agronegocio, para poder producir más animales,
o esto, para usarlo para monocultivos, entonces es como que de alguna manera es una práctica que contribuye a la otra práctica, ¿no? Como bueno, quemo todo esto para después poder allanar, ¿no? Como dice ahí, entonces es así, es como bueno, se me agotó esto, entonces ¿qué hago? Voy a corro un poco más allá y genero las condiciones necesarias para poder seguir produciendo el negocio, ¿no? Sí que está muy bien. Sí, es por agronegocio y es negocio inmobiliario también. También. En Tal realidad, cual. también si uno analiza la mayoría de los countries, están sobre Claro. humedales, antiguos humedales. Tal cual. Sí, sí, sí. Sí, también creo que el año pasado, no sé cuándo, que también estaba pasando con el Amazonas un montón, que vos decís es el pulmón de América. Muchos O sea, y incendios se en está el incendiando Amazonas. a full también y Mm. la misma impotencia, ¿no? Como la misma impunidad de los que lo inician o lo que sea, con qué fines, y como que no se hace nada al respecto tampoco. Bien. ¿Alguien más? Nos queda un ratito, unos minutos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Bueno, Ana. escuchando así algunos compañeros, compañeras, se me venían un montón de cuestiones a la cabeza. Una es que en el trabajo práctico número 1 consultaban, había una pregunta referida a nuestra carrera de base que teníamos en relación a esto, ¿no? Y a mí se me vinieron en ese momento dos palabras, que yo soy licenciada en trabajo social, y una es desnaturalizar, ¿no? Estas prácticas, y otra es problematizar, ¿sí? Empezar a tensionar sobre cosas que se dan de manera natural o ya dadas, o como que nada se puede hacer al respecto. Y siempre voy pensando, ¿no?, en estas construcciones socioculturales, más allá de los intereses políticos, económicos, históricos que hay también, pero por ahí desde mi lugar siempre tengo esta visión, ¿no? Y teniendo en cuenta que, digamos, en general la mayoría se está perfeccionando, está haciendo este tramo pedagógico para trabajar en educación, les quería contar que hay una movida como muy grande en pos de el cuidado del medio ambiente, en problematizar sobre, bueno, perdón la redundancia, pero problemáticas ambientales situadas, ¿sí? En donde, digamos, los estudiantes y en trabajo con la comunidad se está empezando a tensionar sobre estas cuestiones, y hacer propuestas o proyectos, ¿sí?, sociocomunitarios, en donde la comunidad analice, visualice cuáles son las problemáticas ambientales que los rodea, que los impacta, y en pos de eso también trabajar en conjunto, porque más allá de que es indiscutible la necesidad económica, es indiscutible que tiene que haber políticas, ¿no?, que acompañen, pero también una educación y un compromiso social tiene que estar ahí tensionando y problematizando sobre esta situación. Así, si uno se pone a analizar cómo se construye la política pública, primero tenemos que construir un problema, ¿sí? Luego tenemos que estar de acuerdo, ponerlo en agenda pública, etcétera, etcétera, ¿no? Hay todo un recorrido, todo camino para llegar, pero bueno, me parece que hay que empezar, más allá de que lo veamos como algo imposible si no comenzamos, si no trabajamos sobre ello, y creo que la escuela tiene un lugar, digamos, estratégico para poder llevar adelante todas estas cuestiones y tensionar sobre estas problemáticas que nos impactan a todos. Ese era simplemente mi aporte que quería hacer. No, está buenísimo. Esto que decías al principio de la importancia de... Ahora te doy la palabra, Gabriela. Bueno. De la importancia de desnaturalizar es clave. Porque como decíamos antes, esto también es como una lucha cultural, ¿no? De poder desnaturalizar ciertas nociones que tenemos muy arraigadas, que son parte de nuestro sentido común, como la idea del progreso, como la idea de que la naturaleza es una canasta de recursos, son parte de nuestro sentido común, el antropocentrismo, este pensamiento de que no es posible la vida sin el capitalismo o sin el extractivismo. Bueno, es re importante poder desnaturalizar esas cuestiones porque los modelos y el poder se sostienen sobre esos sentidos, ¿no? Entonces es re importante cuestionar. Iba a agregar otra cosa a lo que dijo, pero me olvidé. ¿No ibas a decir algo? Sí, pero también me olvidé. Mejor que hable Gabriela. Buenísimo el aporte, Sí. Ana. Muy bueno.
Hola, Sí. bueno, yo soy abogada, no soy abogada ambientalista, pero sí sigo determinados temas. En primer lugar, hoy el derecho ambiental está como materia en muchas facultades o como talleres optativos, cosa que en mi época no estaba, como primero. Y en segundo lugar, si bien la legislación que nosotros tenemos, constitucionalmente hablando, que sería la cabeza, no está clara, y tomamos el ambiente como un derecho, como un sujeto de derecho, que era lo que tendría que pasar, es decir, nosotros aparecemos cuando el daño ya está ocurriendo, o cuando a alguien se dañó, entonces aparecemos muy tarde, aparecemos cuando ya está. Igualmente, hay muchísima jurisprudencia actual donde la mentalidad de los jueces cambió muchísimo. Es decir, hay una intervención, hay una idea de proteger contra las grandes empresas. Yo puse un ejemplo en Catamarca porque hace muchos años, que es la lumbrera, que se cerró por un accionar de 2 personas que hicieron estudiar el agua y estaba contaminada y la cerraron. Para mí eso es re importante. Sí. Es decir, que se escuche, eran 2 personas, pero bueno, con ayuda de ONG y de un montón de cosas, pues no es fácil meter, es decir, el costo de investigación del daño que se está ocurriendo es muy, muy alto. Si no hay ayuda o hay alguien que tenga, esta gente me parece que eran médicos, pero si no es, a veces es muy difícil. Pero lo que sí digo es que para mí hay un cambio. No es lo mismo cuando yo estudié que ahora. Hay otra mentalidad. No solamente en nosotros, en los estudiantes, bueno, yo no soy más estudiante, yo hace mucho, en los que estudiamos, sino en los jueces, que es re importante, porque hay muchísimas lagunas, no es clara la legislación ambiental, es muy, muy ambigua, basándonos en la Constitución, porque la Constitución, si bien lo enumera en el artículo 14, donde dice que todos tenemos derecho a un ambiente sano, si no hay una lesión, no intervenimos. Entonces, intervenimos tarde. Tendría que cambiar mucho en legislación en este tema. No solamente del Estado como poder ejecutivo, estoy hablando del Estado como poder legislativo. Es decir, tiene que haber un cambio para, aunque ya digo, jurisprudencialmente están interviniendo muchísimo los jueces con otra mentalidad, como otros que no, obviamente. Pero me sorprende mucho el cambio desde que yo estudié ahora, leyendo jurisprudencia, lo que se ha modificado en el que tiene que juzgar esos temas. Eso era lo que me interesaba intervenir, que es lo que más trabajo yo en este tema. No porque me dejo de derecho ambiental, sino porque es un tema que me interesa y lo trabajo y lo leo. La jurisprudencia me gusta leerlo. Y veo que hay un cambio muy grande, pero legislativamente tendría que haber una modificación, porque hay muchas lagunas. Lo que nosotros llamamos lagunas en el derecho, cuando no está claro. Entonces, pues, hay opiniones para un lado, para el otro, y las dos están bien, digamos. Sí, eso es lo que yo quería aportar. Sí, y lo que pasa ahí, esto que vos decís de que hay más conciencia dentro de este mundo de la legislación, etcétera, también es un reflejo de algo más social, ¿no? Como que en general estamos en un momento de que, por suerte, quizás hay un poco de más de conciencia con respecto a eso, a lo ambiental. Sí, y también por los desastres que vemos y porque se nos viene encima, ¿no? Como las catástrofes. Y que es muy loco eso, porque parece que tenemos que llegar a ese punto, ¿no? Para empezar a abrir los ojos. Capaz que es un buen momento para presentarles a Enrique Viale. Bueno. Que hay muchos abogados y abogadas. Hay un abogado ambientalista que les invitamos a que lo sigan, Enrique Viale, que tiene un material muy copado. Después seguro pasamos a algún podcast o alguna actividad para trabajar con él, pero si lo quieren ir chusmeando, nada, es muy crack. Sí, y nada, nos surgió porque veíamos que hay mucha de abogacía y eso, claro. Y nada, nos parece fundamental el aporte que hacen. Sí. Y también como de transmitir algo de Enrique Viale, que también hay muchos como él, muchas, pero de ser activista al mismo tiempo que abogado, ¿no? Como que eso está bueno, nutrirse como de la lucha. Él se mueve un montón, está en los territorios, eso es como re necesario también para todos, no solo los abogados. ¿Alguien más?
¿Quieren agregar algo? ¿O alguien que sí abierto el micrófono? No, voy a dejar de compartir. Sí, no sé si había algo más para avisarle. Ah, bueno, les vamos a estar subiendo por lo pronto el texto de Budinas de extractivismo, que está bueno, es un poquito, bueno, tiene 40 hojas, depende si les gusta leer o no, pero digo, por ahí van a algún punto, alguna parte puntual que quieran revisar, es una buena bibliografía para tener a mano. ¿Qué más? No, Nada, está buenísimo vernos así. sí, re necesario. Por mí, muy piola sus participaciones, también no queríamos dejar de decirlo, tanto hoy como en las actividades, en el campus. Para nosotros también es re movilizador y motivador que haya esta participación y este compromiso. Y bueno, nuevamente habilitar el espacio a que nos escriban por mensajería, lo que sea, estamos súper abiertas al debate y a conversar. Bueno, sé que hubo toda una conversación paralela por el chat. Sí, vayan a recuperarlo del chat porque está muy bueno lo que están diciendo. Creo que se puede descargar. Acá lo voy a descargar. Ah, bien. Porque sé que hay como que se estaban hablando otras cosas y está re bueno. Pero no nos da la cabeza para seguir todo al mismo tiempo. Ay, está muy bueno ese debate que se armó. ¿Qué pasó? Quiero leerlo todo. Las lagunas, al último quiero ver, que dice: las lagunas se salvan con los tratados internacionales con los que contamos, siempre y cuando los jueces no miren para otro lado. Bueno, sí. Clave también, por eso también como el posicionamiento político es súper importante, ¿no? Porque no solamente alcanza con que haya tratados y leyes, sino con que realmente el interés en lo económico siempre termina superando, o en el rédito o en el poder de cierto grupo, siempre termina superando a, bueno, todo lo que queda por atrás, ¿no? Todas las problemáticas. Pero bueno, nada, re piola. Sí, re piola todo lo que fueron diciendo, capaz como, nada, para ir cerrando, Sí. o sea, un poco el objetivo de esta clase era justamente esto que pasó, empezar a entender que hay como una articulación muy clara y evidente entre los problemas socioambientales y el modelo, la forma de que tenemos de producir, y empezar a entender que todos los problemas ambientales que fuimos nombrando, algunos de los que aparecieron en el mapa, o que fuimos nombrando, no están aislados entre sí, sino que son todos emergentes de una misma lógica, ¿no? Entonces, como empezar a pensar en esos términos como más estructurales, entender que es algo histórico, que viene desde hace 500 años, que estamos en un momento realmente de urgencia, que es re necesario que se den estos espacios de debate y que cada uno siga como pensando y discutiendo con otros en sus territorios, en sus lugares, pero que no estamos empezando de cero tampoco. Las luchas y los movimientos vienen de hace años, por ahí a veces el sistema nos hace sentir que estamos solos o que es un monstruo muy grande, pero lo cierto es que no estamos solos, hay muchísimas luchas, muchísimas cosas que se fueron generando, y el movimiento socioambiental ha crecido un montón en los últimos años, así que nada, agradecemos un montón también como eso, su compromiso, y bueno, nos vemos en 15. Nos vamos a ver en 15 días y en el medio ya va a arrancar lo que es la unidad 3. Así que vamos a estar viendo un poco la noción de desarrollo, bueno, todo esto que hablábamos, ¿no? La ideología del progreso. Vamos a estar discutiendo un poco eso. Así que bueno, gracias. Y súper habilitado también si alguien no está de acuerdo. Como que todos fuimos en una línea, pero está abierto también para que alguien diga, no, la verdad me parece una pelotudez lo que estás diciendo. Estas dos profesoras. Adelante. Sí, Cande. Profes, una pregunta técnica. El tema ese de la actividad que creo que alguien más lo dijo, como que habíamos entendido que era una consigna u otra, y yo, por ejemplo, mandé solo una parte. La parte que me falta, ¿cómo la mando? ¿Por un mensaje interno adjunto o cómo se las mando? Como te sea más cómodo, puede ser por chat, algunos me mandan por chat y otros agarran la mensajería, que es como una especie de link interno. Esas dos opciones cualquiera puede ser. Dale, lo cargo por ahí entonces, gracias. Con una consulta, ¿están hablando del trabajo práctico número 1, en donde había 2 videos? Sí. Había que responder los dos, yo también interpreté. No, es que algunos, había 2 consignas, uno era elegir un video
y hacer un análisis, y el otro era relacionar la profesión de ustedes con las problemáticas ambientales o con la temática ambiental. Algunos entendieron que era una o la otra y hicieron solamente una consigna, eso. Ah, ok, ok. Pero de los videos sí era uno solo, no eran los dos. Bueno, Están gracias. yendo todos. Bueno, listo. ¿Alguno más tiene alguna duda? ¿Algo más? Si no, después igual por mensaje del aula lo resolvemos. ¿Estamos? Bien, Bueno, gracias. Gracias. que anden muy bien. Chau, chau. Adiós. Gracias, hasta la próxima. Buenas tardes, Gracias, profe. profe, nos vemos. compañeros. Gracias por la clase, profes. Adiós. Adiós. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Bravo. No sabía que se puede hacer eso. Igual. De nada, nos vemos. Para finalizar, ¿no? Ujú. Sí, aparte sigue grabando.